Bueno, tema complejo, ¿no? El de la manipulación de los alimentos, en este caso por este hecho lamentable que ha terminado, incluso con la muerte de dos personas y dos que están en grave estado luego de haber contraído una bacteria a través de chinchulines. Exactamente, y qué importante es conocer todo el proceso de elaboración, ¿no? De Sí. lo que uno consume, porque a veces consumimos cosas que no sabemos ni cómo están hechas. Muy buena nota, de hecho, esta que han realizado los chicos para que la gente tenga conocimiento y tenga conciencia sobre lo que ingresa a su cuerpo, sobre lo que consume, que sin duda siempre tiene repercusiones en la salud. Y el cómo preparar el alimento, nada menos, con el que uno se alimenta todos los días. Pero vamos a seguir hablando de este tema porque no solo pasa con las achuras, pasa con la carne del cerdo, pasa con las verduras, pasa con el agua potable que a veces no es tan potable. Creo que está con alguien que sabe mucho de esto. Darío, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Darío. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Buen día, Natalí. Buen día a todos los televidentes de NG Federales. Así, estamos en el Consejo de la Ciudad de Resistencia. Estamos con el concejal Carlos Salom, el doctor Carlos Salom. Y justamente vamos a hablar de eso, de su profesión de médico, porque hablamos de estas bacterias, hablamos de una especie de sensación de peligro al consumir achuras, estas carnes. Doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué con respecto a esto? Bueno, buenos días y gracias por esta doble función, pero hoy como médico y también como concejal, porque esto de enseñarle a la gente a cómo cuidarse vale también para la comunidad, así que un gusto estar con ustedes y hablando de un tema que nos duele. Eran enfermedades de la pobreza, decía Ramón Carrillo, y hoy por hoy nos toca en una situación más que difícil del país tener estas enfermedades de nuevo que recrudecen y nos golpean muy fuerte, con muertes incluso, pero bueno, hay que buscar los caminos alternativos para evitarla. Y uno de los caminos alternativos es que nos cuidemos entre todos con la difusión, gracias a ustedes, de decirle a la gente que la salmonelosis, la shigellosis, la Escherichia coli y tantas enfermedades gastrointestinales que vienen por un ciclo que se llama ano, mano, boca, o sea, lo que nosotros defecamos a veces viene contaminado o algunos animales y esto llevado a la boca por la mala higiene, por ejemplo, puede provocar enfermedades que a veces nos llevan a la muerte. ¿Cómo evitamos? La evitamos siendo primero con una higiene muy importante de nosotros mismos, las manos y sobre todo si vamos a manejar alimentos. Segundo, la limpieza pero muy profusa de los alimentos que vamos a ingerir crudos, las frutas, las verduras. Tercero, tener en consideración la buena cocción, muy buena cocción. La cocción es en este caso muy importante y la destruye a las bacterias, tanto a la salmonella, la shigella como la Escherichia coli, e incluso a los virus que producen gastroenteritis. Y tercero, creo que al menor síntoma de continuidad, porque dispepsia podemos tener, nos cayó mal un alimento, tenemos vómitos, podemos tener un despeño diarreico, pero cuando se manifiesta con fiebre, se prolonga la diarrea, los vómitos son incoercibles, comienza la deshidratación, eso es de consulta. Y ni hablar si vamos de cuerpo con sangre, que esto es un síntoma que está invadiendo el germen al tubo digestivo y que requiere la consulta inmediata a cualquier centro de atención. Bueno, además de estas cuestiones de higiene, la cocción, ¿y qué productos, o hay que dejar de consumir productos, o hay que tener como una lupa en productos determinados, sobre todo los cárnicos? Bueno, las vísceras, esto justamente las achuras, es donde están los gérmenes, muchos gérmenes, y cuando está la shigella o la salmonelosis, naturalmente no tiene muchos cambios, como yo le decía, del olor putrefacto y demás. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una profusa higiene de agua potable, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la potabilización destruye cualquier medio de vida, pero además lavar por escurrimiento y por arrastre hace de que uno de alguna manera esté dando algunas mejores posibilidades de no contaminar. Y la otra es la cocción. La cocción tiene que ser completa, no hacer como en otros países que hacen cocciones incompletas. Uno observa sangrando todavía el centro de un bizpacho o de una presa de pollo. Y esto hay que considerar. Las aves, por ejemplo, tienen que tener una buena cocción, incluso hasta el hueso mismo. Si uno ve que hay sangre roja sobre las articulaciones o los huesos, eso no está bien cocido, y me refiero a las aves. Los peces lo mismo. Y en esto tengo que tener consideración la carne nuestra. Felizmente estamos acostumbrados a una buena cocción.
La buena cocción hace que esa temperatura destruya a todas las bacterias y a los virus. Venimos de aprender muchas cosas de virus, bueno, ahora nos toca la parte digestiva. Y yo, como gastroenterólogo, además lo digo, la base fundamental es la higiene, la limpieza y esto, la comunicación, enseñar, tanto de los medios como del Estado provincial, nacional o municipal, que todos juntos aprendamos a defendernos de esta enfermedad. Sobre todo, cuidar a nuestros niños, que son los más vulnerables, a nuestros mayores y a aquellos que tienen enfermedades concurrentes como diabetes o enfermedades inmunodeprimidas, que esto le da mucho más fuerza a cualquier enfermedad y puede matarlo. ¿Qué hay de los colores, sobre todo en la carne, y los olores? Bueno, los olores y los colores dependen mucho de otras bacterias, como el estafilococo, y de patologías como la brucelosis, que producen una fermentación y gases, porque son anaeróbicos. Así que en el caso de la shigella muchas veces no hay muchos cambios, igual que la salmonela, pero siempre hay que estar atento a los colores, los olores, en el caso de los peces saber de la buena observación en los ojos de los peces, el hundimiento de los mismos, la pérdida de la coloración rosada que debe tener peces frescos, digamos, o pescado fresco. Y esto, además, recuerden esto, la buena cocción anula cualquier posibilidad de propagación de infección. Así que, fundamentalmente, higiene, cocción y cuidados. Y otra cosa, un llamado de alerta a los contralores que tiene que tener las carnicerías, todos aquellos que vendan carne, frutas, de toda índole, tienen que estar controlados por el Estado. Y para eso, hace pocos días yo hice una denuncia a bromatología por algunos supermercados mayoristas que estaban vendiendo productos, por ejemplo, vencidos, y se refería, por ejemplo, a embutidos, que es un tema no menor, porque allí también tienen la propagación de enfermedades, y recuerden que hace muy poco tuvimos casos de brucelosis. El organismo que no controla permite que haya un desorden y una anarquía donde se juega mucho la salud de nuestros ciudadanos. Bueno, doctor, ahí en el estudio justamente está Guillermo Arrieta, está Natalie Sepúlveda escuchándolos. Seguramente se tendrán más consultas para con el doctor, a Guillermo y Natalie. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, usted hablaba de la carne roja que se cocina, que uno ve no en muchos, fuera del país, pero también acá en la Argentina. ¿A qué temperatura? ¿Cómo uno puede saber que esa carne está en condiciones de ser consumida o si es un peligro? Porque vos cuando te reclamás o decís está roja, te dicen no, es la carne nomás porque estaba congelado, te dan alguna explicación ahí media rara. ¿Es peligrosa la carne roja siempre? Hay un nivel de cocción para que la cocción llegue al centro mismo y se termine ese color rojo, jugoso, sanguinolento. Tiene que superar las temperaturas, pero por encima de lo que puede soportar cualquier germen. Por ejemplo, y doy esto, las hamburguesas o todas las comidas que son molidas, la carne molida, empanadas, hamburguesas, albóndigas, dejan espacios o celdas de aire que hacen de que si no llega a una buena cocción, es muy grave porque permite que allí se alojen los gérmenes y no reciban esa temperatura que los inactive. En el caso de las carnes, es cierto, el llegar un germen hasta el centro mismo de la cocción, a veces le es más difícil. Pero no obstante eso, mi mejor consejo es que las carnes estén siempre bien cocidas y no jugosas o sanguinolentas como las solemos ver, que no es frecuente en nuestra zona, pero sí en otros lugares. Pero en el caso que veamos esta circunstancia, tiene que tener una muy buena cocción. Y lo mismo me refería a las aves. Cuando uno ve que lo que rodea, el perímetro que rodea a los huesos y a las articulaciones están rojas o sanguinolentas, eso no tiene una buena cocción y es muy, muy riesgoso en la ingesta. Así que la cocción completa es lo mejor que podemos aconsejar. Claro, claro. Lo mismo es para los huevos. Decía yo que el huevo es el transmisor, por ejemplo, de la salmonela, una enfermedad también muy, muy grave en algunos casos. No todas, pero la salmonela puede llegar a provocar graves consecuencias en la salud nuestra.
y se transmite, por ejemplo, a través del huevo. El huevo muchas veces en lo que son los postres se utiliza la clara sin la cocción, y este sí es un mecanismo a tener en cuenta. En cambio, el huevo pasado por agua, el huevo duro, el huevo frito, naturalmente, en la cocción completa destruye la posibilidad de la transmisión de la salmonelosis. Ujú. Ahora, doctor, el tema del agua, qué importante que es, ¿no? Porque, bueno, uno utiliza Importantísimo. generalmente para lavar Importantísimo. verduras, frutas, porque también es una forma en la que uno puede contraer. Profusamente utilizar agua de red, porque la agua de red lamentablemente en muchos lugares no las tienen, Sí. pero donde las tienen que usarla para el lavado intenso, profuso de las frutas y verduras para su consumo en crudo sobre todo. Y quiero decir algo que es más que importante. La transmisión de muchas enfermedades, muchas, no solo de la shigellosis y la salmonelosis, sino de otras, se transmite a veces por agua de red cuando no está bien tratada. Cuando uno observa, mucha gente a veces se queja de que el agua tiene mucho olor a hipoclorito o al cloro, es bueno. Por lo menos sabemos que desde el punto de vista biológico es imposible que se lleve adelante la transmisión de enfermedades. Así que esto es bueno para que lo sepamos, por ahí es desagradable para el olor o para el sabor, pero, o químicamente o físicamente, pero sí sabemos que biológicamente no se puede desarrollar ningún tipo de vida que provoque enfermedades masivas en una comunidad. Doctor, ¿uno puede identificar cuando una carne o un producto está en mal estado? No específicamente en la shigellosis o en la salmonelosis, pero sí en otras. Por ejemplo, en la brucelosis se produce un gas muy particular, y en envasados particularmente, donde cuando uno abre la tapa nota que hay un gas extremadamente aumentado a lo normal. También tenemos que observar en carnes y achuras, cuando uno ve que tienen una suerte de gelatinosidad, o sea, muy fácil de detectar, que son friables al contacto, quiere decir que no están en buenas condiciones, no están frescas. Y la otra es el color, un color blanquecino o un color que ya torna a lo que se llama la putrefacción, que es un color oscuro, verde oscuro, que naturalmente nos está identificando que no se encuentra en condiciones y que tiene una profusa contaminación de gérmenes. Muchos de ellos no producen grandes enfermedades, pero sí producen esos cuadros conocidos como gastroenterocolitis activas, agudas, que a veces provocan grandes cuadros de deshidratación en los niños y en los mayores. Bien. Doctor, la última. ¿Cómo uno puede identificar cuando es una intoxicación severa de la cualquier o común que uno puede tener por comer un alimento, que le cayó mal un alimento? Perfecta pregunta, porque esto es un poco el punto de arranque. Cuando uno observa que a las pocas horas de haber ingerido algo sospechosamente y empieza a tener síntomas como dolores abdominales, descompostura, vómitos y diarrea y fiebre, y no mejora en las próximas horas, uno tiene que saber que la continuidad del cuadro, la evolución del mismo puede terminar muy mal. Así que si eso además se agrega con una diarrea con sangre o con mucosidades profusas, indica claramente que hay que hacer una consulta de inmediato. Nosotros sabemos que por ahí en muchos casos son cuadros banales, sí, pero cuando continúa en el tiempo con vómitos y diarrea, la imposibilidad de ingerir y encima deshidratándose, eso requiere una consulta inmediata para compensar rápidamente esa deshidratación y el cuadro infeccioso. Y más aún cuando la fiebre supera los 38 grados y se mantiene a pesar de la medicación, estamos hablando de un cuadro muy, pero muy severo, y más aún tiene que estar con internación, con hidratación y con antibiótico terapia para bloquear a las bacterias y a las toxinas, porque en el caso de la shigellosis libera una toxina que es muy seria y que tenemos que bloquearla rápidamente para que no circule en el torrente sanguíneo y provoque lesiones muy serias a nivel renal y a nivel neurológico. Así que todo esto son parámetros importantes. El dolor abdominal, la fiebre que se mantiene, los vómitos y la diarrea. Cuando esto se mantiene en horas y no mejora, hay que consultar rápidamente. Entonces nosotros sabremos si corresponde un tratamiento
ambulatorio o un tratamiento en internación. Doctor, muchísimas gracias. Es un placer hablar con usted, ¿eh? Muy amable. Lo mismo digo, un placer y estamos en contacto. Un año difícil, por cierto. Quería decir que además Sí. la temperatura de nuestro Chaco favorece la procreación y la multiplicación exponencial de todos los gérmenes. Así que lamentablemente esta temperatura hace que tengamos que agudizar nuestros ingenios para mantener limpio todo, a temperatura por lo menos en la heladera, y lo que descongelamos no volver a congelar. Así que un saludo grande para todos y gracias como siempre. Muchas gracias. Bueno, así pasaba el doctor Carlos Salom con nuestro móvil, con Darío Costa. Nosotros continuamos con más información. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.